Moteros, muy buenas tardes, soy Julio César Bisuete, Un País en Moto y en el taller de DIRT de Un País en Moto. Y nuestro cuarto capítulo sobre la restauración, y recalco, la restauración de la Yamaha YZ250F 2006, una moto edición 50 aniversario, una moto espectacular, una moto que salió con cosas increíbles. Han visto en los capítulos anteriores todo lo que nos propusimos, todo el despiece del chasis, y pues ahora vamos a empezar a meterle mano a ver cómo está esta que es el alma motriz de la motocicleta, para ver qué nos encontramos, qué nomás hay. Después de eso, una limpieza total de todas las partes y empezamos a trabajar no solo en volver las partes a su sitio en mejor estado, sino en ver qué nomás tenemos que reemplazar, hasta qué punto vamos a llegar a los valores originales de fábrica de la moto, y de ahí en adelante el plus de Bisuete Performance es ver qué podemos hacer para que sea mucho mejor. Pienso que con esta moto vamos a dejarla como una de las mejores motos de su categoría, y después quiero compararla con las de última generación, con las 2020, 21, 22, para ver qué tanto más o qué tanto mejores son las otras en relación a lo que sería un modelo 50 aniversario, obviamente preparada por Bisuete Custom. Ahí vamos. Y para empezar con esto, chicos, vamos a retirar el cubre válvulas. Lo teníamos ligeramente desarmado. Y aquí podemos observar que este empaque se encuentra en buenas condiciones, aunque soy partidario de poner uno nuevo. La verdad, una vez que sacas un empaque, él ya pasó por sus tolerancias en temperatura, presión. Creo que irá uno nuevo. Aparentemente se ve bien. ¿Qué me preocupa aquí? Me preocupa toda esa limalla que vimos en el capítulo anterior. Y para sacarnos de dudas, antes de retirar el cabezote, desmontar la cadenilla de la distribución, hagamos una inspección visual. Por ejemplo, miren, ¿qué encuentro aquí? Encuentro que, si bien esto es lo normal en este tipo de motos, a veces no queremos darnos el trabajo de desarmar toda la moto. No llegar al punto de abrir el motor, porque no es necesario, pero sí tal vez de retirarlo, yo diría cada 25, 30 horas, desmontar la tijera, desmontar el motor, sacar todo, porque miren, estos insertos es por donde pasan el eje del basculante, y se va a ensuciar, se va a humedecer, se va a llenar de impurezas, de lodo, de tierra. Necesita un mantenimiento. Si no lo haces nunca, la moto va a funcionar, pero va a llegar un día donde esté en circunstancias como estas y no es bueno. Usualmente la gente las compra, les usa 40, 50 horas y las vende. En mi caso, soy de los que me quedo con las motos más tiempo, pero obviamente no las uso tantas horas porque no me da el tiempo para montar tanta moto. Pero así estén 10 años conmigo, quiero que estén perfectas, ¿no? Entonces, estas cañerías, por ejemplo, soy partidario de pedirles nuevas, porque ya cumplieron su tiempo, son 2006, estaríamos a 16, 14 años de aquí, y yo sí creería que ya cumplieron su vida, los materiales tienen su tolerancia, seguramente podrían funcionar bien, pero si ya me metí en el proyecto de restaurar todo esto, de volver este motor a cero, de mejorarlo, de mejorar suspensión, chasis, todos los rodamientos, todos los tornillos, pernos, tuercas, vamos a poner nuevos, originales. Las tapas, realmente miren una tapa por dentro, las tapas están espectaculares, se encuentran muy bien, no necesitan. Por ejemplo, veamos por este lado los discos del embrague. No sé si el dueño anterior los cambió, yo creería que sí, porque están en perfecto estado. Y miren cómo está por dentro el sistema, está de primera. Y si se fijan, la tapa en su interior está flamante. Entonces, al interior de la moto, cuando usas buenos lubricantes, las cosas se conservan perfecto.
Pero el exterior es el que está con el maltrato verdadero. Por muchas revoluciones que le metas al motor, hay un sistema de lubricación, válvulas, aditivos, con buen combustible. Pero afuera, el clima, el lodo, la temperatura, el motor caliente, el lodo se seca, se vuelve una pasta y por eso se hace así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero desarmemos, veamos la realidad del motor y después una limpieza total de las partes y en el reensamblaje vamos a ver qué vamos a cambiar. En lo personal, creería, tal vez me voy a adelantar para darles una idea de lo que quiero hacer, pero creería que el cigüeñal y la biela tienen que ir nuevos. Pensaría que el cilindro y el pistón están rayados por la cantidad de limallas que vi, pero si este motor ya fue cambiado el pistón y la persona que lo hizo no fue muy metódico, esas limallas pudieron haber estado en el cárter y por eso nunca pasaron de la malla. Por eso el aceite que llega a esa malla que ustedes vieron, que se las pongo ahorita en escena, el aceite que llega ahí, esa malla, esas impurezas se filtran y ese aceite recién es el que sube a la cámara de lubricación. Entonces, nunca llegaron a tocar los metales en movimiento, las piezas en movimiento. Creería que estarían bien. Puede ser material que quedó residual en el cárter, bueno, un montón de cosas. ¿Cómo lo sabemos? Empecemos a desarmar, muchachos. El 250, la IZ250F se caracteriza por ser un motor monocilíndrico de 5 válvulas. Floja donde se salta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cadena es la que hace que todo el reloj del motor funcione. Y cuando digo el reloj me refiero a que, fíjense, este es el templador y está en muy buen estado. ¿Qué pasa? La cadena está templada, ¿sí? Coge los árboles de leva, gira abajo con el cigüeñal, pero cuando se mueve el motor, mueve la cadena, se mueven los árboles de leva, las válvulas bajan, cuando tiene que admitir el pistón está abajo, se cierran cuando viene la compresión. Cuando se desincroniza eso, la válvula está abajo, el pistón sube y se despedazó todito. Usualmente esa válvula que se impacta con el pistón se rompe, pero el motor no paró en una revolución, el motor viene a 8000 revoluciones por minuto. Va a moverse con toda la energía y ese pedazo va a estar por la biela, el cigüeñal sube. El pedazo de fierro de la válvula que está conectado arriba es de un material muy resistente que va a bajar y cuando suba se va a incrustar en el cabezote. O sea, les estoy describiendo una catástrofe. No puedo decir que está perfecto, pero está en buen estado. Miren esta. Este está mucho mejor. ¿Por qué? Es porque aquí yo veo en este, siendo esto un aluminio, hay una corrosión. Eso quiere decir que hubo humedad, estuvo mucho tiempo guardado, el clima se calienta, en las noches se enfría, se genera condensación y esa condensación se queda en el aceite y toca las partes y obviamente las va a oxidar. Primer árbol de levas afuera. El rodamiento se lo ve bien. No quiero ser exagerado, pero creo que podría quedarse ahí. Se lo siente bien. Para todo esto hay calibradores, hay medidores de tolerancia y una vez con el manual de la moto vamos a revisar esas tolerancias para ver que todo esto esté dentro de parámetros, ¿no? O sea, la distancia entre estos dos puntos tiene un valor y ese valor en micras tiene que dar máximo tanto, mínimo tanto, entonces si está en los parámetros está bien. Este tiene una tensión y esa tensión pues se va a medir con una prensa y así un montón de factores que te permiten saber qué tan bien o mal están las cosas. El primer termómetro que nos indica el estado real del motor en su funcionamiento, ¿sí? Obviamente aquí podemos ver si es que hubiera sido un daño significativo, lo vamos a percibir aquí, pero no sería el caso porque la moto estuvo funcionando y estuvo funcionando bien.
Por ejemplo, esa es una bujía que me dice que la combustión era demasiado rica, ¿sí? Y está carbonizado. Entonces cuando abramos seguramente vamos a encontrar que los asientos de válvulas tienen mucho carbón, tal vez no están cerrando bien y ahí empiezas a descompensar. Si es un motor de carburador o incluso un motor de inyección cuyo mapa no es el óptimo, la moto va a empezar a meter demasiado combustible, por lo tanto la mezcla va a ser muy rica, va a perder mucha potencia, pero empieza a carbonizarse el motor. Y con esto, pues, el resultado es que con el tiempo las válvulas ya no van a cerrar porque van a tener este mismo carbón que ustedes ven aquí, lo van a tener en los asientos de válvulas y ya no cierran, los resortes empiezan a fatigarse y empiezan un montón de problemas por un exceso de combustible en la cámara. A ver, el cilindro tiene dos pernos, número 8, pero obviamente estos son los que sostienen el cabezote al cilindro. Son pernos de asentamiento. Ellos lo que hacen es fijar el cilindro a su posición y obviamente sostener accesorios como estos de aquí, guía de cables y demás. Acá arriba tenemos los dos pernos de torque que van a sujetar el cabezote al cilindro por el interior y dos por acá por el exterior, que van a ver ahora que lo sacamos. Aflojar los pernos del cabezote. No duro, solamente para que el silicón vaya cediendo, está cristalizado. Súper despacio. Y fue para afuera. ¿Qué les decía hace un rato? Que nos íbamos a topar con que las válvulas, el cabezote iba a estar negro, lleno de carbones, y en efecto podemos ver que los asientos de válvulas tienen carbón, entonces no deben estar sellando perfectamente bien. Y por ahí escapa compresión. Si escapa compresión, está escapando potencia. No porque el motor esté mal, porque está demasiado carbonizado y eso es por una mezcla demasiado rica. Una cosa que caracteriza a Yamaha y a este motor especialmente es que es la única que viene con 5 válvulas, monocilíndrica de 5 válvulas, 2 de admisión, 3 de escape. Por eso pueden ver que las de admisión están menos ennegrecidas, pero las de escape, por donde desfoga ya la combustión quemada, están más negras, ¿no? Y eso es. Además, ¿cómo se calibran las válvulas de esta moto? Hay 2 formas de calibrar, ¿sí? Usualmente tienes los balancines, tienes un diseño que te permite calibrar o ajustar mecánicamente y otro que, al igual que el anterior, es mecánico, pero que es con pastillas. Este motor se ajusta, este cabezote se ajusta por pastillas. ¿Y en qué consiste eso? En que aquí ustedes van a encontrar una pastilla, que es este pedazo de metal que ustedes ven aquí, ¿sí? Que marca la distancia o la apertura de la válvula. ¿Sí? Y vamos a concentrarnos en el pistón. Mucho cuidado aquí, muchachos. No es fácil lastimarse, sino que también es fácil lastimar. Sí. Moteros, ¿qué me dicen ustedes, los expertos, los que saben de mecánica, los que han desarmado motores, los que los han preparado? ¿Este cilindro está bien o no está bien? Bueno, no está tan bien porque sí tiene sus rayas. Y espero que se lo pueda ver ahí. Pero esas rayas ya, o sea, ya en una rectificadora podríamos ver. ¿Qué pasa acá? Que si rectificamos el cilindro y metemos un pistón más grande, van a venir problemas de recalentamiento. ¿Por qué? Porque este cilindro tiene una capa que lo recubre y que es una antifricción. El momento que viene el famoso bruñido o esa pulida del cilindro,
se va a perder esa capa. Y no es que ganamos cilindraje, vamos a perder potencia porque la antifricción permite que el motor levante más revoluciones, o sea, es un montón de factores. Entonces, vamos a chequear, vamos a revisar a fondo, pero lo más seguro es que este cilindro salga y venga uno nuevo. Cuando estuvo parada mucho tiempo o su mantenimiento no fue muy riguroso. Y si se fijan esto es parte del refrigerante. Por estos conductos va el líquido refrigerante. Seguramente en algún momento no tuvieron para el refrigerante o no había refrigerante a la mano. ¿Y qué hicieron? Ponerle agua. El agua enfría muy bien, pero corroe. Así ese aluminio corroe y miren lo que hay aquí. Es óxido puro. Entonces, si se fijan en el estado en el que está esto es por todo el tiempo que estuvo ahí. ¿Es un problema? No, realmente no es un problema, pero esto nos indica que la moto estuvo sin refrigerante, con agua y parqueada mucho tiempo, ¿no? En esto, antes de sacar pensamos que esto no iba a ser, pero sí va a ser. Ese cigüeñal está recalentado y ese azul es producto de un recalentamiento. Y ese recalentamiento ya le hizo perder el templado original de la pieza. Por lo tanto, ese cigüeñal, salvo que hubiera una empresa que nos dé un trabajo de nitrurado o de retemplado otra vez, no tiene sentido. Realmente va a ser tal vez igual de caro que comprar el cigüeñal nuevo. Y es más, todo el kit, por lo que estuve viendo, todo el kit de cigüeñal, rodamientos, biela, chavetas, canastilla y todo, sale cerca de $400 en precio en Estados Unidos, pero realmente mandarnos todo este trabajo y que el motor se vaya a romper por una pieza fatigada no sería justo, no sería justo con la moto. Así que no, esa pieza va para afuera. Por lo tanto, llegamos a la encrucijada en la que tenemos que coger y desarmar el magneto y abrir este crankcase. Así que eso es motivo del siguiente capítulo.